Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en este día del Señor, deseando que Él siga derramando sus preciosas bendiciones sobre todos nosotros. Y en el día de hoy queremos compartir otra vez una meditación en la palabra de Dios que nos ayude a elevar nuestras almas en gratitud y en adoración a aquel que se entregó por nosotros. Por eso vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay en este versículo una profundidad que va más allá de las palabras. El significado de cada una de sus expresiones impresiona nuestras almas. Y es por eso que hemos considerado este versículo para que nos ayude en esta mañana a meditar en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ahora comienza con una exhortación: andad en amor. Pero esa exhortación tiene una razón de ser. Nos indica que tenemos la capacidad como hijos amados de practicar el amor, de conducirnos en amor. Y la razón es porque el amor de Dios se desbordó para con nosotros. Ciertamente somos hijos amados. Como expresa el apóstol Juan, nos llama a considerar este factor tan importante. Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si allá nos invita a considerar esta realidad del amor que nos ha dado el Padre, aquí nos exhorta a andar en ese amor. Pero lo que llega a impresionar nuestras almas es el ejemplo que tenemos de ese amor. Y es el de la persona del Señor Jesucristo. Y me impresionó esto: como también Cristo nos amó. Tenemos la capacidad de amar porque también hemos sido objetos de su amor. Él nos amó a nosotros. Y allí quedamos así impresionados por el hecho de que nosotros hemos sido objetos de ese amor tan grande, un amor del cual dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ciertamente Juan 3:16 nos habla del amor del Padre, principalmente ese amor eterno con el cual Él nos ha amado, pero que no quedó en palabras. Ese amor del Padre hacia nosotros le llevó a entregar, a dar a su propio Hijo. Pero aquí el énfasis es el amor del Hijo hacia nosotros. Cristo indica que Cristo nos amó, pero ese amor tan grande le llevó a Él, al Cristo, también a entregar. Pero lo que Él entregó, así como el Padre entregó al Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo. Él se dio como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Un amor demostrado, que no quedó en palabras solamente, sino que allí en la obra de la cruz evidenció cuánto nos amó. ¿Cuánto nos amó el Padre? Bueno, la demostración de ese amor está en que Él estuvo dispuesto, por amor a nosotros, a entregar a su Hijo. ¿Cuánto nos ama el Hijo? Allí está también demostrado que nos amó tanto que se entregó a sí mismo. Y realmente nosotros no somos merecedores de ese amor.
un amor sufrido, un amor que todo lo soporta, un amor que así en la cruz del Calvario quedó demostrado. Y en esta mañana debemos corresponder a ese amor, ser atraídos hacia Él por todo lo que Él nos ha amado. Esto sería suficiente para nosotros estar agradecidos por toda la eternidad hacia Él, que Él nos haya amado tanto, que estuvo dispuesto a ofrecerse, a entregarse a sí mismo. Y pensamos en que dice el versículo, Cristo nos amó y se entregó. Si ese es el móvil, el amor hacia nosotros, la acción es el hecho de haberse entregado. Y el entregarse está haciendo alusión a la actitud voluntaria de Él de traer una ofrenda para ser sacrificada. Y es lo que expresa ese versículo. Él se ofreció a Dios como ofrenda. Y la palabra allí ofrenda hace referencia al presente que se traía para ser ofrecido a Dios. Algo que había sido previamente preparado. Y que la ofrenda tenía que ser sin defecto, como algo que iba a presentarse delante de Dios como una demostración de agradecimiento. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Él se ofreció a sí mismo. Él ofreció su cuerpo como ofrenda a Dios por nuestros pecados. Un cuerpo perfecto. Un cuerpo que aunque en todo fue semejante al nuestro, fue un cuerpo sin pecado. Y eso habla de su vida completa, de aquel de que decía el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Y uno puede pensar en las excelencias de este ser, su persona, su carácter, su conducta, todo él perfecto. No había en él mancha alguna, no había en él pecado. Y él, asimismo, por completo, sin reserva alguna, estuvo dispuesto a ofrecerse. Ya no más como en el pasado, ofrendas de toros y de machos cabríos. No podían así ya satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Por eso dice el escritor a los Hebreos que sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron, no quisiste. Por eso vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y por eso dice la Escritura, le preparaste cuerpo. Y en ese cuerpo de carne, Él participó también de lo mismo, de carne y sangre, para en esa condición hacer la ofrenda por nuestros pecados. Y la ofrenda fue Él mismo. No como los sacerdotes o los sumos sacerdotes de la antigüedad que traían sangre ajena, sino que Él se presentó ante ti con su propia sangre, se presentó ante
ante Dios con su propia sangre. Y es así como le vemos aquí en el versículo ofreciéndose como ofrenda a Dios por nuestros pecados. Pero la ofrenda en sí mismo, para poder cumplir con la exigencia de Dios, para satisfacer por completo la justicia divina, esa ofrenda tenía que ser sacrificada. Y por eso que dice el versículo que Él fue ofrenda y sacrificio. Y el sacrificio nos habla de ese proceso por el cual la ofrenda tenía que pasar. En el caso del Señor, en una muerte cruenta, el ser así sacrificado por nuestros pecados, derramando su preciosa sangre. Él experimentó la muerte. Él tuvo que dar su cuerpo a los heridores y entregar su propia vida como ese sacrificio por nuestros pecados. Un solo sacrificio ofrecido a Dios una sola vez y para siempre, para quitar el pecado del medio. La ofrenda traída a Dios, la ofrenda por el pecado, además de sus características de ser perfecta, sin defecto alguno, después era pasado por el proceso del sacrificio, donde era degollada, donde también era desollada y cortada en partes, y luego colocado sobre el altar de fuego para que fuese consumida como ofrenda de olor grato. Eso nos lleva a pensar en el Señor, su sacrificio. Él también fue herido por nuestros pecados. Él también experimentó la muerte, derramó su sangre y su sacrificio fue de olor fragante a nuestro Dios. Y alabamos y glorificamos su nombre en esta mañana, porque por ese sacrificio hemos sido salvos. Pero si la ofrenda como tal habla de la perfección de su persona, el sacrificio habla de su muerte y su sangre derramada, el olor fragante, que era el resultado de ese sacrificio, ese humo que ascendía a los cielos después de haber sido consumido la víctima, la ofrenda, como olor fragante a Dios, nos hace referencia a su resurrección, a la satisfacción de Dios en este sacrificio y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, uno que habiendo sido muerto por nuestros pecados, fue resucitado y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Alabamos y glorificamos en esta mañana a este bendito ser que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.